Y ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa por 90 días en la aplicación de aranceles a los países que no han tomado represalias comerciales contra su plan anunciado hace unos días y que están buscando una solución negociada. Según Donald Trump, esta decisión obedece a que más de 75 países han buscado negociar con Washington y no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos. Sin embargo, también a la par ha tomado otras decisiones con efecto inmediato, ¿no? Es decir, aplicar aranceles hasta el 125% para todos los productos. Bien, justamente vamos a conversar sobre este tema con el ingeniero Rubén Carrasco, él es el director ejecutivo de Cultivida, un poco para conocer cuál es el impacto de esta decisión de una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles, qué efecto puede tener en el Perú y si hay algún tipo de efecto global que puede tener la aplicación de 125% en China para los países del orbe. Buen día, mi estimado ingeniero Rubén Carrasco. Hola José, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Es Sí, para mí un gusto estar nuevamente contigo aquí en tu columna. siempre es un gusto conversar con usted, ingeniero Carrasco. ¿Cuál es su apreciación respecto a la medida anunciada ayer por el presidente Donald Trump, una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles? Son 75 países en los que se incluye al Perú. ¿Qué efecto puede tener esto cuando un poco ya, digamos, el tablero empezaba a reacomodarse con la decisión última y ahora hay una contramarcha de parte del gobierno de los Estados Unidos? Sí, mira, en el anterior reporte justamente hablábamos del Día de la Liberación, el 2 de abril, en donde justamente se anunció mediante una orden ejecutiva, pues, la imposición de ciertos aranceles a nivel mundial como una política de Estados Unidos a más de 80 países en donde estaban pues los países que lideraban el ranking, estaba China, Singapur, países muy grandes, la Unión Europea como bloque y otros países, nosotros estábamos también con el 10%, al igual que Chile, Colombia y Ecuador con 12%, pero creo que fue una buena forma de responder siempre con la diplomacia, con el diálogo, tratando de buscar puntos de consensos. Creo que esa es la mejor forma. Mira, se ha demostrado porque al final quizás los países más grandes optaron por una represalia, por una guerra comercial. Nosotros como un país pequeño, pues no era más que buscar las vías diplomáticas, el diálogo. Creo que ha priorizado esas formas el presidente Donald Trump en darnos 90 días a 75 países como libre del impuesto que era más o menos del 10%. Entonces, como ya está la orden ejecutiva, que es un similar a un decreto supremo en el caso de Perú, pues ellos van a trabajar sobre una reducción del 10% para seguir nosotros en 90 días, agotando también igual la diplomacia para mantener esas buenas relaciones con Estados Unidos. Muy diferente, por el contrario, ha sucedido con China. Ellos están en una guerra comercial que empezaron con 25, 34, 50, ahora se han ido a 125 y están en una guerra prácticamente comercial, tanto Estados Unidos con China como Estados Unidos con la Unión Europea. Entonces, habíamos hablado también a río revuelto ganancia de pescadores como una frase que a veces no, quizás no me gusta mucho, pero creo que calza perfectamente, porque esta es una guerra comercial entre grandes potencias que al final nosotros tenemos que estar expectantes a lo que suceda y siempre buscar las buenas formas de diálogo para llegar a buenos acuerdos y mantener estas relaciones con Estados Unidos. Ahora, si bien es cierto, se ha suspendido por 90 días la aplicación de aranceles a 75 países, lo que incluye el Perú, también no se puede dejar al margen lo que ha dicho la administración estadounidense, que en esta etapa se va a buscar negociar. Entonces, esta etapa de negociación, ¿qué puede implicar? Seguramente que haya aranceles diferenciados con los países, de acuerdo Claro. al nivel de exportación, de acuerdo a la característica propia de cada país. Por supuesto que cada país tiene sus condiciones, sus características muy diferentes. En el caso de nosotros no se puede optar o hablar de que son aranceles recíprocos porque no viene al caso.
Nosotros, por ejemplo, para que tengas una idea, mantenemos un promedio de aranceles para los productos que ingresan de Estados Unidos que no pasa del 2.3%. O sea que bajo ese análisis, que quizás bien ellos lo han hecho en forma general, cuando toquen el tema ya en una mesa de diálogo de trabajo van a darse cuenta que con nosotros no viene el caso como aranceles recíprocos, ¿no? Porque en este caso no estamos imponiendo aranceles para los productos de Estados Unidos por encima del 2.3%, ¿no? Frente al 10% que se trata de imponer. Ahora, hay una cosa importante que en estas negociaciones que se van a tratar, que se están llevando por buen camino con el canciller Chaler y con el cuerpo diplomático, que el próximo año 2026 nosotros cumplimos 200 años de relaciones con Estados Unidos en temas diplomáticos y eso fortalece, hay que fortalecer, hay que usar esa herramienta para tratar de seguir manteniendo esas buenas relaciones con Estados Unidos. Ahora, el otro tema es de qué manera esto favorece, esto impulsa las agroexportaciones en nuestro país, considerando que Estados Unidos es un mercado siempre atractivo, un mercado que recoge gran parte de estas exportaciones de nuestro país. Hay que seguir haciendo el análisis con los países que no van a entrar en en estos 90 días, porque van a haber, más bien al contrario, van a haber ventajas. Hay productos chinos, alimentos que se exportan también a Estados Unidos que al final va a ser difícil que ingresen. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos más bien que aprovechar una oportunidad. Es una ventana que se abre. Y quizás Estados Unidos hace eso también por un objetivo, de abrir la ventana a los países, a los otros países y contrarrestar un poco el ingreso de productos de la China, ¿no? Que me imagino que va por ahí también una estrategia de Estados Unidos. Entonces, nosotros expectantes tenemos que buscar la forma siempre de aprovechar oportunidades. No se va a dar en todos los casos porque cada caso tiene sus características, como te decía. Por ejemplo, en el caso de café, podría haber una oportunidad grande porque nosotros todavía tenemos mucho por, por vender a Estados Unidos. En las frutas, en algunas frutas podríamos también alcanzar oportunidades. Creo que siguen siendo oportunidades. Nosotros estamos analizando, me imagino que los agroexportadores ya están trabajando en estos escenarios, ¿no? Específicamente cada producto por producto. Aprovecho esta oportunidad, ingeniero Carrasco, para hacerle una pregunta que puede parecer recurrente, pero es necesaria en nuestro país, ¿no? Nuestro país, producto del cambio climático, producto también de las estacionalidades, tiene lluvias torrenciales en varios puntos del territorio nacional, ¿no? Zona norte, zona nororiente, en nuestra Amazonía, en la zona sur, ¿no? Pero con mucha pena vemos cómo se pierde el agua, en momentos en que el agua es un factor crítico en el mundo. Entonces, pero en el Perú nos damos el lujo de no tener precisamente infraestructura hídrica para la siembra y cosecha, como se llama técnicamente el almacenaje del agua. ¿Qué tenemos que hacer en el país? Siempre se proyectan horizontes, se proyectan radiografías, pero en la práctica no tenemos seguridad hídrica, no tenemos infraestructura. Vemos como el caso de Cajamarca. Cajamarca pierde millones y millones de litros de agua que van simplemente al mar, que van al océano, porque no tenemos capacidad. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora que podemos aprovechar un potencial como son los mercados, justamente para agroexportaciones, para agroindustria. Sí, el factor hídrico sigue siendo uno de los grandes retos, desafíos que tenemos como país. No estamos aprovechando al máximo. Somos un país bendito, tenemos tierras por desarrollar todavía más, 1 millón de hectáreas por traer a incorporar a la agricultura, tenemos inclusive por defender algunas que se están perdiendo, pero esto lamentablemente no podemos ver todavía una luz. El tema del recurso hídrico pasa por el manejo básicamente del agua que viene en el tiempo de verano, si se podría decir, en la época de noviembre, octubre, que empieza en la sierra, noviembre, en la costa desde febrero, marzo, y al final las represas quizás se llenan, tienen que laminar algunas que están en operación
porque llegan a llenar con todos los sedimentos que tienen y al final no alcanza para la época de noviembre, al fin de campaña, entonces se agota el agua. Y volvemos al tema de la sequía, viene la inundación, entonces nos falta ser más eficientes en la parte de infraestructura hídrica. Por ejemplo, los proyectos que se tienen que desarrollar para poder aprovechar esta agua que se pierde en Cajamarca es impresionante. Ahorita llueve, las lluvias son fuertes y toda esa agua se va al mar. Y después viene la sequía y sufren los agricultores. Entonces, y no solo los agricultores, sino hasta la población, porque se ve afectada también el agua potable. Entonces, ¿en dónde queda pues la tecnología y la innovación cuando otros países ya han desarrollado hace muchos años las represas y esta represa de Chonta no se puede llevar a cabo? Entonces ahí hay un grave problema en cuanto a la parte de la ejecución y capacidades para poder hacer realidad esta represa de Chonta en el caso de Cajamarca, esta represa de Guanábano en el caso de Tumbes, y la descolmatación y la sobreelevación en el caso de la represa de Puechos y otras más. Entonces, seguimos adoleciendo. Ahorita nadie habla sobre el tema porque hay agua, ¿no? Pero vamos a esperar a octubre, noviembre, nuevamente vamos a entrar en un tema lamentable de sequía. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque estas represas pues no han sido llevadas con un buen plan de mantenimiento y descolmatación en sus momentos. Entonces, ya la represa, para que tengas una idea, de Puechos ya no tiene 1.000 millones de metros cúbicos, ahora tiene la mitad, 500, entonces ya no abastece las campañas de todo el año. En el caso de Chonta, de Cajamarca, pues más o menos es un proyecto que no es tan costoso, se demanda 500 millones de soles que debería ponerse de acuerdo y sacarla adelante, porque se necesita aprovechar esa agua para las épocas de sequía, ¿no? O estiaje, que le llaman, pero de todas maneras nos falta mucho por trabajar en el tema de infraestructura de riego. Ahora, hay una tecnología que la tenemos bien avanzada, que es el riego tecnificado. En el Perú hay más o menos 217.000 hectáreas de riego tecnificado y más de 3 millones de áreas agrícolas que podríamos ampliar más el proyecto de riego tecnificado para ser más eficientes. Del 60% que es eficiencia en el riego por gravedad, elevarlo al 90% que es en el riego tecnificado, es un avance impresionante. Y es ahí donde también el gobierno tiene que trabajar en los proyectos más agresivos para poder extender más esta infraestructura de riego. Muy bien, ingeniero Rubén Carrasco, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, que tenga buen día, muy amable. Ok, José, gracias a ti.